¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a ver nuestro último movimiento, que es el movimiento circular uniforme. No es tan complicado, solo hay que entender los conceptos y aprenderse las fórmulas, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué es el MCU? Pues bueno, es un movimiento donde su trayectoria es circular. Aquí ya no tendremos una línea recta, sino que tendremos un movimiento que transcribe un círculo, ¿ok? Bueno, en el que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente podemos decir que es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Entonces, aquí en el MCU ocurre que va a ser uniforme. ¿Pero por qué? Porque dentro de esa trayectoria, el cuerpo que siga esta misma lo hará de manera cuya velocidad sea constante, de tal manera que es uniforme. ¿Ok? Y bueno, aquí se los puse con un ejemplo. Eh, Básicamente, imaginemos que amarramos, nosotros somos y amarramos una piedra a una soga, básicamente, y le empezamos a dar vueltas. Aquí es donde describe de que es, como le dije anteriormente, que el movimiento, la trayectoria va a seguir la misma, ¿ok? Pero ¿qué pasa si soltamos esa soga? Pues ya va a haber una respuesta lineal, que va a ser cuando ésta salga, básicamente por la tangente, por así decirlo. Entonces, eh, cuando nosotros seguimos manteniendo la misma trayectoria, va a seguir la misma, va a seguir lo mismo, que ya va a ser de esta forma circular. ¿Ok? Y cuando la soltemos va a ir de una forma lineal ya, solo para que sepan la diferencia más o menos. Y bueno, aquí tenemos los elementos principales, que son los que yo les marco, que hay que entender de mejor manera. Y bueno, es la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial, la velocidad angular, el ángulo, el tiempo y el arco, que aquí los puse como recorrido. Y bueno, de entre todos los elementos que les había mencionado, yo creo que el que es más difícil de aprender a primera instancia es la aceleración centrípeta, ya que tiene una definición que puede ser confusa. ¿Ok? Y bueno, aquí nos dice, la aceleración normal o centrípeta mide los cambios de dirección de la velocidad en el tiempo. Esto, nuestra trayectoria circular, como podemos ver en este gráfico, pues básicamente es como una fuerza que está directamente hacia dentro del círculo, ¿ok? Esta, que está directamente hacia adentro del círculo. Y pues básicamente la aceleración centrípeta es la fuerza que te empuja hacia afuera cuando algo gira en círculos. No sé si me tienen. Es como si alguien te empujara hacia un lado mientras giras. Por ejemplo, en cuanto más rápido gira el carrusel, por ejemplo, más fuerte es la sensación de que te empuja hacia afuera. ¿Ok? Esa fuerza pues te mantiene en tu asiento y evita que te caigas del carrusel. Básicamente como se los expliqué anteriormente acá, ¿no? Si tienes amarrado aquí a una cuerda, una piedra, pues si dejamos de nosotros hacer la fuerza, entonces la fuerza que ella lleva el proyectil la va a sacar. Pero la fuerza, pero la fuerza que nosotros mantenemos para que haga el giro, para que se mantenga, esa sería nuestra aceleración centrípeta. ¿Ok? Y bueno, ya los siguientes conceptos son más fáciles de explicar. Por ejemplo, tenemos el radio, este que está acá, que bueno, pues es bueno, también mejor dicho, tenemos el ángulo, que está dado acá por phi. Así que pues ahí tenemos nuestro phi, ¿no? Que es nuestro ángulo. Bueno, no sé si ya se los han enseñado, pero en matemáticas tienen que ver todas las propiedades de los ángulos.
como su cuerda, los puntos tangentes, etcétera. Sin embargo, esto se los tengo que hacer recordar a ustedes, pues básicamente que un ángulo recorre la misma magnitud que el arco, ¿ok? Bueno, vienen siendo las mismas distancias. Entonces, ahorita en las fórmulas van a ver un parecido en cuanto a cómo obtener el arco, que es el recorrido que, bueno, que aquí está en verde. Es todo este recorrido que hace el arco. Y bueno, que es esta partecita que está, y con su ángulo. Y pues bueno, para lo demás no hay ningún problema, creo yo. Les había dicho que la velocidad tangencial es esa que cuando nosotros, por ejemplo, esta pelotita verde que tenemos aquí, la soltamos, pues saldrá en una dirección lineal, vaya, en una recta. ¿Ok? Y también tenemos una velocidad angular. Pues es lo que les había dicho, ¿no? Nosotros vamos a tener un ángulo, como un ángulo que está acá, por ejemplo. Y este ángulo se va a ir transcribiendo en periodos de tiempo. Es decir, que bueno, básicamente, si se recorre un radián, se recorre un segundo, por ejemplo. Eso nos quiere decir que en 2 segundos se recorrerá otro radián, es decir, 2 radianes en total. ¿Ok? Y bien, ahora les voy a mostrar las fórmulas del MCU. ¿Ok? Tenemos teta, que es el ángulo de recorrido, y se va a estar dado por radianes. Tenemos L, que es el arco, que es el recorrido, que va a estar dado en metros o centímetros. Tenemos la W, que es la velocidad angular, que va a estar dado en radianes, perdón, en 3 segundos. Tenemos nuestra aceleración centrípeta, que va a estar dada entre metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos nuestro tiempo, que va a estar dado en segundos. Tenemos nuestro radio, que va a estar dado en metros o en centímetros. Ahí el radio va con letra minúscula o letra mayúscula, como lo quieran poner, pero para identificar que es el radio. Y tenemos nuestra velocidad tangencial también, que va a estar dado en metros sobre segundos. Tenemos nuestro periodo, que es la T. Básicamente esto no se utiliza mucho en los exámenes, pero por si viene. Básicamente el periodo es saber en cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Y nuestra frecuencia es la inversa. En vez de querer buscar en cuánto tiempo da una vuelta, ahora tenemos que buscar cuántas vueltas da en cierto tiempo. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestras fórmulas. Y bueno, aquí se las puse de una manera más fácil, creo yo, de entender. Entonces tenemos nuestras fórmulas angulares, tangenciales y las fórmulas adicionales. ¿Ok? Y bueno, siento que es más fácil aprendérselas con los triángulos, porque por ejemplo, aquí tenemos nuestro ángulo, nuestro tiempo y nuestra velocidad angular. Entonces, si queremos saber cuánto es nuestro ángulo, entonces ya sabemos cómo utilizar nuestro triángulo. Básicamente vamos a multiplicar la velocidad angular por el tiempo. Queremos buscar nuestra velocidad angular y sabemos que es una división por cómo funciona el triángulo. ¿Ok? También aquí están las de eh, la frecuencia y la del periodo. Perdón, se me fue. Y bueno, aquí tenemos aquí la gráfica, más o menos donde viene todo lo que aprendimos. Por ejemplo, nuestra aceleración centrípeta, que como vimos es la fuerza que va hacia adentro. Nuestra velocidad angular es el cómo decir qué tan rápido se mueven los objetos que forman parte de giro que está dando. También tenemos la velocidad tangencial, como vimos anteriormente, que bueno, es la que se va en línea recta. También tenemos el arco, que transcribe la misma distancia que el ángulo, como dije anteriormente. Y bueno, también tenemos nuestro tiempo y nuestro radio. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar con el primer problema. Dice, un niño amarra una soga a una piedra y la hace girar como se muestra en la gráfica. La piedra realiza un movimiento circular uniforme, girando con 7pi radianes sobre segundo. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. ¿Ok? Bueno, pues básicamente es aplicar nuestras fórmulas,
queremos saber el ángulo que barra en 2 segundos. Entonces, sabemos que nos dan una velocidad angular de 7pi radianes sobre segundo, como lo vimos anteriormente. Entonces, también nos dan un tiempo de 2 segundos. Y queremos buscar nuestro ángulo. Básicamente vamos a nuestras fórmulas y vemos qué es lo que tenemos para obtener este resultado. Entonces, para obtener el ángulo necesitamos la velocidad angular y el tiempo, y es lo que nos dan. Entonces, básicamente sustituir y multiplicar la velocidad angular por el tiempo, que eso nos da 7pi radianes sobre segundo por 2 segundos. Entonces, eso nos da un resultado de 14pi radianes, porque esto se va a eliminar con los segundos. Y bueno, para el problema 9, tenemos que la Pokébola realiza un movimiento circular uniforme con una rapidez angular de 2pi entre 9 radianes sobre segundo. Determina el tiempo que emplea para ir de A hasta B. Ok. Y bueno, aquí lo que les quiero comentar es que, bueno, ya lo van a ver en el resultado, pero me adelanto un poco. Es de que, por ejemplo, aquí al sacar el resultado, podemos ver que solo da segundos, ¿no? Y la duda es dónde quedan estos radianes. Y bueno, básicamente los radianes son una unidad fantasma, digámoslo así. Solamente nos indica el recorrido. Vaya, de ley lo debemos de poner en radianes sobre segundo. Pero lo que quiero decir de fantasma es que, por ejemplo, si ustedes multiplican radianes sobre segundo por metro, por lógica, así directa, pues va a quedar radianes sobre segundo multiplicado por metro o metro por radianes entre segundo. Pero aquí no, aquí les va a quedar metros sobre segundo. Simplemente se eliminan los radianes. Digo que en ese sentido no cuenta, pero de ley se debe de poner en estos casos, ¿ok? Por ejemplo, la velocidad angular está en radianes sobre segundo. Pero si ustedes lo multiplican por otra unidad, van a desaparecer los radianes, como en este caso. Excepto que sean cantidades que poseen valores constantes, como pi. Por ejemplo, este lo tenemos acá. Aquí, por ejemplo, está multiplicado por un valor constante que es pi. Y aquí pi lo vamos a manejar como, creo que es como 3.1416, pero lo vamos a manejar nosotros como 3.14, así nada más, para ser más rápido. Pero en el examen por lo regular les dan los valores dados en pi, así que no hay problema. Pero bueno, como les decía, como es un valor constante pi, ahí se queda, pi por radian. Y es por eso que nos da este valor, ¿no? Regresándome un poco, porque se me olvidaba mencionar eso. Y bueno, aquí nos dice que tenemos una rapidez angular de 2pi entre 9 radianes por segundo. Determinar el tiempo que emplea para ir de A hasta B. Nos dan un ángulo de 120 grados. Entonces, básicamente igual aquí vamos a sustituir. Tenemos que nuestra velocidad angular o rapidez angular, como le quieran llamar, está dada por 2pi entre 9 radianes por segundo. Y nos dan un ángulo de 120. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a trabajar con, con radianes. Como dije anteriormente, aquí el ángulo de recorrido se va a trabajar con radianes. Entonces, ¿cómo hago la conversión de grados a radianes? Y bueno, para hacer la conversión de grados a radianes, nuestro ángulo lo vamos a multiplicar por pi entre 80. ¿Ok? Aquí. Vamos a multiplicar por pi entre 180. No sé si dije 80, 180, pero bueno. Es pi por 180. ¿Ok? Y aquí nuestro ángulo, que puede ser cualquiera. En este caso 120. Ok, en el momento de que lo multipliquemos y simplifiquemos, nos va a dar que nuestro valor en radianes es 2/3 de pi. Ok, aquí básicamente se multiplica por 120 y pues hacemos aquí una simplificación, ¿no? Que nos va a dar 2/3 de pi. Básicamente aquí encontramos nuestro máximo común divisor, que es 6. Entonces, bueno, en este caso sería 60, ¿no? Entonces, básicamente 60. ¿Cuánto le falta para 122? 60, ¿cuánto le falta para 183? Y esa es nuestra simple simplificación, valga la redundancia.
Y bueno, tenemos aquí nuestra fórmula que nos dice que el ángulo de recorrido va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces, hacemos un despeje del tiempo y nos dice que el tiempo va a ser igual al ángulo de recorrido entre la velocidad angular, o la rapidez angular, como le quieran llamar. Y bueno, sustituimos esto y ya sabemos que los radianes es nuestra unidad fantasma, ¿no? Al momento de que se elimine pi con pi, entonces solo nos queda radianes entre segundo. Entonces, al momento de que ya no funja los radianes como una trayectoria y esté multiplicada por otra unidad, que aquí básicamente, pues la unidad aquí pues es nada, vamos a decir que es 1. Entonces, básicamente también lo podemos descartar porque ya no es una unidad de trayectoria, ya nos da una unidad de tiempo. Entonces, recordemos, ¿no? Que cuando tengamos una unidad constante, como pi, se deja en pi radianes, pero cuando tengamos otra unidad, eh, metros, segundos y todo eso, ya no se va a poner. Entonces aquí por eso nos queda 3 segundos. Y bueno, es todo por esta clase. Espero que esté muy bien y nos vemos mañana.